oportunidad de tener un conversatorio con Xavier Ormachea, entusiasta de la verdad. Y bueno, pues mejor que lo comente él mismo. Por supuesto que soy entusiasta de la verdad, pero en este caso creo que estamos aquí como dos activos militantes en favor de la causa ucraniana y el derecho del pueblo ucraniano a existir libre e independientemente y por supuesto democráticamente también. Sí, nos vinieron a visitar a la conmemoración del 85 aniversario del ataque de la aviación nazi italiana, el día 26 de abril, si no recuerdo mal, en Guernica, donde estaba la embajada de Ucrania, junto por primera vez el secretario de Estado del gobierno de España, que hasta el 85 aniversario se habían hecho un poco como si fueran el gobierno de Islandia. Nosotros no tenemos nada que ver. Y así es, cuando en realidad el gobierno de España es continuador legal de la Junta de Burgos, que fue la que dio la orden de bombardear Ucrania, y precisamente por eso tienen que asumir una responsabilidad, no una responsabilidad propia de los que están en el gobierno, pero sí una responsabilidad de la institución en sí, porque al fin y al cabo es continuidora legal de la que dio la orden del bombardeo, ¿no? Y por eso pues es una larga lucha para conseguir que la justicia impere, de la misma forma que el gobierno alemán en su momento pues y su presidente asumieron la responsabilidad y pidieron perdón. Pero sí, bueno, parece que pedir a España es el presidente Herzog en 1997. Sí. Y bueno, pues la verdad es que fue un gesto muy bonito por parte de la embajada de Ucrania en enviar un representante y una corona de flores. Y ojalá algún día nuestros representantes puedan ir a Mariupol, a Bucha, etcétera, a colocar corona de flores a los monumentos a los caídos que habrá ya. Y yo recordé en ese momento cómo estuve yo en el año 2007 en la inauguración del memorial a los pueblos de la zona de exclusión de Chernóbil, por una casualidad del destino, que un año antes o 2 años antes nos pidieron una aportación económica para construir ese memorial. Dimos una aportación humilde, pero sin embargo luego fuimos invitados de honor en la inauguración de ese memorial y allí tuve el honor de colocar una corona de flores con la ikurriña, ¿no? Y dentro de la iglesia, pequeña iglesia del memorial, había 2 banderas, 2 coronas de flores, una con la bandera ucraniana y otra con la ikurriña. Entonces, para mí la presencia de los ucranianos en el acto de Guernica fue muy, muy emocionante. Sí, un evento que precisamente fue también el día 26 de abril de 1986, cuando se produce el petardazo que tiene todo que ver con el sistema soviético, no una cuestión de la energía nuclear, no de la forma de construir reactores en Occidente, sino un problema sistémico. Pero Sí, yo recuerdo la época en la que los rusos comentaban que los búnkeres que acogían a los reactores en Occidente que eran fruto de la poca confianza que a los occidentales les daba su tecnología, que tenían que meterla dentro de un búnker y que ellos no confiaban en la suya y no lo hacían, ¿no? Ojalá hubieran hecho un búnker para contener el reactor de Chernóbil. No se hubiera producido la desgracia que tuvo lugar. Pero bueno, así son las cosas cuando un imperio entra en descomposición, que es lo que estamos sí, asistiendo en la actualidad. Precisamente hay una forma de volver al presente a través de Chernobyl, como sería la propia serie de HBO, que fue muy interesante porque exponía en muy pocos capítulos, pero muy condensado, toda la temática. Y ciertos rusos dijeron aquello de: esto es propaganda imperialista, son gente muy mala, vamos a hacer nosotros nuestra propia película.
Y yo dije, bueno, como había cogido un libro de estos conspiranoicos, de que había la CIA, que si el proyecto HARP, una locura maravillosa, que lo cogí en una editorial que está desaparecida, llamada Estudio en Santander, dije, hombre, igual van a adaptar en cine esto que yo he comprado, una locura máxima, pero vale, fantástico. Oye, puede estar interesante de verlo. Y no, cuando llegaron una película que se llamaba Abismo, y solamente contaba dos cositas a través de un bombero. Era la típica comedia romántica pastelona, pero con un personaje estereotipado ruso, de macho machote, defensor de la mujer, ahí casi casi que estaba dispuesto a pegarla, y un chaval al que, bueno, aquí hay contrabando, sí, bueno, pero para cintas de vídeo, de música, para darle al chaval y que se entretenga con música occidental, tolerada. Y poco más. Yo recuerdo que yo estuve en Rusia algo más de un mes viviendo en el año 2000. No, perdona, en el 2005. En el 2005, y recuerdo que era imposible comprar música no pirata. Tú ibas a las tiendas en las calles principales. Yo estaba viviendo en una ciudad que se llamaba, no, que hoy en día se llama Simbirsk, entonces se llamaba Ulyanovsk, porque es en la que nació Lenin, y las tiendas de informática y de música en el centro de la ciudad era todo absolutamente todo pirata. Los juegos de PlayStation, los programas informáticos, las cintas, los CDs de música, todo era absolutamente todo pirata, no había nada original, pero bueno. Sí, y precisamente con ese espíritu de decir mucho, pero al final hacer una porquería de película, es lo mismo que tratar de decir, oh, estamos en una operación especial, en una guerra, no. Están muriendo gente, pero esto se oculta y luego parece que están abocados o a rectificar o a hacer una movilización general, declarar la guerra, pero eso qué consecuencias tendría esta gente, Vladimir Putin y su camarilla. El problema es que están hablando en todo momento como si todo lo que están haciendo no tuviera respuesta posible, ¿no? Dicen, no, porque vamos a tirar, porque sabes que Putin es una cosa, que bueno, y Lavrov amenazan, hablan, etcétera, pero luego tienen a los que hacen programas de televisión que cada vez que dan extractos es para hacerse cruces, ¿no? Las burradas que dicen. Y digo, pero estos no son conscientes de, primero, que su ejército ha demostrado ser un ejército convencional del siglo XX y para nada uno del siglo XXI. Y segundo, que el Occidente tiene una capacidad de respuesta. Entonces, usted podrá hacer lo que quiera, pero tendrá que tener en cuenta qué respuesta va a tener y qué consecuencias va a pagar usted, ¿no? La gente no está cruzada de brazos, pero bueno, parece como que o no les preocupa o hacen lo que dijo el otro día Putin, ya que ya fue el último que me esperaba oír. Bueno, sí, todos podemos acabar mal, pero nosotros iremos al cielo y estos irán al infierno. Pues menudo consuelo estás trasladando a tu población, ¿no? Hay una hipótesis que está saliendo de que podría estar enfermito. Porque, bueno, dicen eso de que podría tener una enfermedad grave, casi terminal, lo cual me lleva a una curiosa reflexión porque hubo un tipo austriaco con bigote que Sí. quería la reconstrucción imperial del país de adopción que tuvo en su propia vida y sabía que le quedaba muy poca vida y quiso por eso obligar a la reconstrucción militar, obligar a llevar a cabo agresiones imperialistas. Algunas salieron bien, como la del 38, otras, como en Polonia, pues hubo gente que se le enfrentó y aquello pues terminó un poco como el Rosario de Aurora. Pero Putin igual puede estar repitiendo esa idea si está enfermito, si está enfermo y quiere ver la reconstrucción imperial zarista, ¿no? Soviética. Él se retrotrae. ¿Para qué retrotraerse 20 años? No, se retrotrae 100 años. Y puede ser una explicación humana. Yo no me creo de la enfermedad. Hombre, tiene 69 años, tampoco es que en Rusia la expectativa de vida sea muy alta. Pero lo de la enfermedad, que empieza a sacar, porque si le ven agarrarse a la mesa o si le ven mover la pierna, etcétera, yo creo que son especulaciones sin demasiada base real. No sabemos cuál es la situación real. Lo que sí está claro es que el problema de Rusia es que es un imperio que se apaga.
Pero es algo que ha pasado en la historia. El imperio romano se vino abajo, el imperio mongol se vino abajo, el imperio carolingio se vino abajo, el imperio inglés se vino abajo, el imperio francés, el imperio español y el imperio ruso se viene abajo ya. Y hay gente que cree siempre que en última hora un último esfuerzo nos puede permitir revivir el imperio y hacer que no muera, pero bueno, pues lo que se ve, ¿no? Que Rusia desde un punto de vista económico no es ninguna superpotencia, porque tiene un PIB un poco superior al de España, con una diferencia, que España produce muchas cosas y Rusia prácticamente no produce nada, produce materias primas, que es la forma más fácil de ser pobre, dedicar tu economía a exportar materias primas. Desde el punto de vista militar se está viendo que ya no es una superpotencia, tiene un ejército de los años 80, con formas de actuar de los años 80, incluso antes, no tiene un gran poderío militar y si lo comparamos con la capacidad militar de la OTAN, Rusia no tiene nada que hacer. Y la prueba es que, bueno, pues sí, cuando intervino en Osetia o en Transnistria o en pequeñas cosas, pues bueno, pudo, pero en el momento que se ha metido en un conflicto grave, pues no está dando la talla, no tiene esa capacidad. Tiene unos tanques obsoletos, tiene la mitad de los misiles que lanzan, afortunadamente, no explotan, se clavan en el suelo. Y entonces lo único que le queda para ser superpotencia es el armamento nuclear, no tiene más a lo que acudir, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el final. Y lo lógico sería que Rusia se hubiera asumido el fin de su etapa histórica, se hubiera convertido en un país evolucionando hacia la democracia por un lado y hacia Europa por otro, y que en estos momentos Europa fuera una democracia más integrada dentro de una construcción europea, pero creen que sí, que pueden tener su propio espacio, crear un mercado euroasiático con Kazajstán, con Bielorrusia, que desgraciadamente se ha convertido en una especie de país felpudo, con Uzbekistán y con una cierta alianza con China, y que con eso pueden constituir un espacio económico importante, la Eurasia, enfrentada económicamente a la Unión Europea y a Estados Unidos. Pero es un proyecto que tampoco es viable, con lo cual al final, pues de una u otra forma, o bien por reacción interna dentro de eso, o por desgaste, pues Rusia va a tener que tomar conciencia de cuál es su realidad y convertirse, espero, en un actor normal, ¿no? Lo mismo que le pasó a Japón. Y Japón quiso comerse el mundo, al final el mundo se lo comió, supo asumir su realidad y se convirtió en una democracia aliada económica de Occidente y está yendo bien. Y creo que el futuro de Rusia tiene que ir por ahí. Pero bueno, pues hay que esperar a que la cerilla Putin se apague o la apaguen y se produzca una nueva etapa dentro de Rusia. Tú recuerdas, tú eres muy... te gustó mucho el libro famoso que escribió el que fue el presidente del Parlamento ruso, Kasbulatov, en el que, bueno, pues plantea un poco la dinámica, el debate que hubo entre las dos formas de entender Rusia. Sí, precisamente publicado en mayo del 2014. Esta gente tiene una situación diabólica. Creo que me estoy oyendo. Pero bueno. Porque tiene un número limitado de stock de misiles, tiene unas fuerzas aéreas de proximidad, lo cual es curioso porque es muy parecido a la idea nazi. Los alemanes no tenían unos aviones en la mesa de dibujo de largo alcance, pero bueno, al final no los hicieron. Tenían la idea de ataques de proximidad a Reino Unido, a Polonia, atacar a la Unión Soviética. Sí, tenían el Silbervogel, era una cosa así fantástica, pero evidentemente estos tienen un stock limitado, tienen un nivel de eficiencia elevadísimo cuando van a alta cota, con lo cual necesitan ir muy bajo.
y con el Javelin y con otros sistemas de misiles que tienen los ucranianos Sí. a baja cota se les puede derribar y lo están haciendo. Llevaban 128 aviones derribados, me parece, algo de ese tipo. Lo que se preveía que el cielo ucraniano sería ruso prácticamente desde el inicio, siguen combatiendo y hay todavía fuerzas aéreas ucranianas dignas de tal nombre, lo cual ha sorprendido y maravillado a muchos. Lo que estábamos diciendo, Rusia, a pesar, mantener un ejército moderno y al día y puntero cuesta muchísimo dinero. Lo mismo que mantener una agencia espacial cuesta mucho dinero. Por eso al final los rusos lanzan misiones al espacio con astronautas de otros países, etcétera, o con millonarios, para que les financien, porque no tienen dinero para lanzarlo. Y los aviones pasan lo mismo. En Baikonur tenían el sitio, pero como los kazajos al final se dieron cuenta, hombre, habrá que pedirles pasta a estos, porque no les vamos a dar la instalación gratis, que esto cuesta mantenerlo. Pues entonces se han pasado a una zona cerca de San Petersburgo, en Bielorrusia, que está en un paralelo distinto y eso debe de costar un poquito más, pero digamos que los bielorrusos les dan unas facilidades que los kazajos no. Sí, bueno, pero con el ejército pasa lo mismo, es decir, tienen un ejército que ya se ha visto con algunas unidades de élite importantes, con algunos aviones muy importantes, pero esto es reemplazo. Soldados de reemplazo que no valen gran cosa. Y está muy bien eso de decir la capacidad de aguante de Rusia, pero es que el problema es que aquí nadie va a invadir Rusia. O sea, nadie se plantea ni remotamente invadir Rusia, que es donde realmente los rusos son buenos, cuando alguien les invade a ellos. Pero para lanzarlos a otro país, a una aventura, que primero es muy importante la moral de las tropas. ¿Y con qué moral van a ir los soldados? No tienen. Y el material, pues está viendo que tienen tanques de los años 80. El material es viejo. Aviones modernos tienen algunos, pero tienen poquitos porque es muy caro fabricarlos. Y entonces están utilizando los aviones de toda la vida. Y es lo que está pasando con el ejército. Que la pena es que no tengamos a a tu amigo militar que nos podía dar su opinión, pero yo creo que el problema de Rusia es que tiene prácticamente el mismo ejército que cuando invadió Afganistán. Es decir, con eso no puede amenazar por medios convencionales a nadie, y menos a la OTAN, porque la OTAN es un ejército profesional y es un ejército tecnológicamente muy avanzado, con lo cual ellos saben que ni se les puede pasar por la imaginación el tocar espacio OTAN para nada. Tienen juguetitos nuevos como el Armata, pero que ni siquiera se han atrevido a llevarlo, seguramente por la doble vertiente respecto a que no les roben, porque ya ha pasado en otras épocas en Budapest y en Praga, que como ha pasado con los tanques, con los agricultores ucranianos que han cogido ahí el gancho y se los han llevado, pues en Praga y en Budapest, pues cuando había algo parecido, alguien con ojo pues lo llevaba a la embajada de turno de Estados Unidos o de Reino Unido, lo aparcaban y luego cuando ya se calmaban las cosas pues lo llevaban para allá, lo estudiaban. Pues evidentemente tendrán el miedo de que igual algún occidental o algún ucraniano se lleva la Armata, lo estudian, ven la mierda que es, como por ejemplo el Sukhoi 57, que dice, sí. No, esto, este es sexta generación, ¿no? Maravilloso, un caza estupendo. ¿Pero cuántos tienes? La partida en realidad no es de sexta, será como mínimo de 4,5, y además pagado en parte con fondos de países del Golfo, que así intercambio de favores, estas cosas que son un poco chanchulleo y al final te encuentras con que chatarra volante. Hay una cosa que es interesante de reflexionar, que es cuando un imperio cae no pasa nada. El único problema que tienes es si está debajo cuando te cae el edificio encima. Sí. Te da un montón de ejemplos y sí, no pasó nada. Pero esta gente... el problema es cuando el país por fin toma conciencia de que es un país más dentro del sistema. De que cuando Francia dejó de ser un imperio, pues pasó a ser un país europeo más, pues
y punto. Inglaterra lo mismo, Alemania lo mismo. Hoy en día está la Unión Europea, donde están todos y nadie pretende ser un imperio ni mandar. Bueno, pues Rusia tiene que llegar a ese acuerdo. Son 140 millones de habitantes. Tampoco es como para decir que somos una gran población. Tienen mucho territorio, eso sí, pero todos sabemos que a partir de los Urales es un desierto aquello, Sí, que no vale para nada. Bangladesh, por ejemplo, es un país que tiene parecida población y es un país territorialmente muy pequeño. Y económicamente paupérrimo, pero bueno. Precisamente eso será interesante para una cosa que voy a comentar después, a pesar de que sea ciencia ficción. ¿No podrían haber evaluado esta hipótesis de la caída de Rusia como la superpotencia, supuestamente el segundo ejército del mundo, supuestamente un país maravilloso, un país influyente, para redirigirlo? Porque precisamente la mentalidad que subyace el ataque a Ucrania es una mentalidad de los años 80. Una mentalidad en la que China sigue siendo un país de tercer mundo, es decir, un país no alineado supuestamente, que está con otros países por allí, como si fuera un país africano más, y la dialéctica entre Occidente y Oriente, el primer y el segundo mundo, esta visión antigua no es sustentada en la realidad del mundo, en la que China es el contendiente militar y económico de Occidente, en donde China vio cómo en el siglo XIX había los tratados desiguales, en donde una de esas partes es la incorporación de la décima parte de China a Rusia, que es la área donde está Vladivostok, más allá del río Amur, y eso, lo mismo que trataron de revertirlo con Hong Kong, con Macao y con otros tratados, no piensa Rusia que va a querer parte de la zona siberiana que fue ocupada militarmente en momento de debilidad de China. Es muy naif pensar que los chinos no tienen intereses de subordinar Rusia o partes de Rusia a ellos mismos. Es más, alguien inteligente incluso podría hacer, no ya con chinos, imagínate, una marcha verde. Sí, una sí. marcha verde de bangladesíes, que son casi tantos como los rusos, pasando como desarrapados, ya sea por el país que sea, camino de Siberia, y a ver quién les para. Hombre, pues no sé, se parece que es hacer mucha política ficción. China va a estar ahí callada, sin hacer ruido, hasta el momento en el que vea que es el momento de que puede hacerlo sin problema. Y si luego Rusia se sigue, que eso lo hemos comentado yo, se sigue desgastando en peleas imperiales, pues habrá un momento en que China podrá hacerse con territorios al norte sin ningún tipo de esfuerzo y prácticamente sin ningún tipo de confrontación. Ahí ellos van a seguir ahí, y porque el espacio natural vital de China pues va, como bien dices tú, hacia el norte, ¿no? Más que de China, igual también de Mongolia, pero bueno. Pero Rusia, yo creo que no se plantea ese tipo de cosas. Siguen pensando que ellos son una superpotencia y que pueden ser, pueden pues, formar parte del tercer actor, ¿no? Sí, porque citan mucho lo de la defensa del derecho de autodeterminación, supuestamente, pero evidentemente obviando la diferencia entre minorías nacionales y naciones minoritarias, que es algo completamente distinto. Excitan, y minorías lingüísticas, sí. Sí. Excitan en Osetia del Sur, excitan en Donetsk, en Lugansk, que los supuestamente prorrusos y todo esto, pero dentro de Rusia existen los yakutos, existen un montón de nacionalidades que podrían estar en los mismos criterios para poder autodeterminarse y tener su propio destino en sus propias manos. Y alguien podría financiarlo externamente, por ejemplo los chinos. La Federación es un mosaico de pueblos, pero bueno, pero el problema es eso, lo que estamos hablando, es la caída del imperio, ¿no? Es decir, llega el momento en que usted lo que tiene que hacer es pensar primero en que ya no es un imperio, segundo, que usted tiene que trabajar para mejorar la calidad de vida de su población, que no lo están haciendo, porque bueno, en Rusia te dicen, la gente que conoce Rusia te dice que bueno, las ciudades tienen un nivel de vida bueno, decente, pero en cuanto usted salga al campo vive en unas condiciones miserables, no hay ni carreteras, ¿no? Y eso también lo explica Kasbulatov en su libro, que bueno, las carreteras están como se quedaron, etcétera, y no ha evolucionado. Y encima han estado dedicando
un porcentaje del PIB muy importante a gasto militar. Cuando, perdone, usted tiene que dar de comer a su pueblo y generar bienestar. Lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética cuando hubo gente que dijo que había que dejarse tanto de la industria pesada y destinar más a bienes de equipo y bienes que mejorasen la vida de la población. Acabó en Siberia. Pero el problema es que esto no lo están haciendo y siguen todavía con una mentalidad extraña, ¿no? Muy moscovita, por cierto, porque yo creo que una cosa es lo que pasa en Moscú y San Petersburgo y otra cosa es lo que pasa en el resto del país, donde no creo que sus preocupaciones estén precisamente en Ucrania, ¿no? Y bueno, pues se han querido comer un pedazo de tarta mucho más grande de la que son capaces de digerir y se han encontrado con que Ucrania tiene una capacidad y una voluntad de defensa fortísima y que el resto del mundo occidental pues ha decidido apoyar a Ucrania y darle los medios para poder defenderse a sí misma, como lo están haciendo de forma heroica. Y entonces, pues es difícil ver qué va a pasar a futuro, ¿no? Yo creo que después de este intento de avance fuerte por la zona del sur y por la zona de Donbass va a llegar la estabilización y después va a llegar el contraataque ucraniano, con lo cual pues Rusia va a estar en una situación muy débil. Y la verdad es que el problema, yo no sé qué salida es tú, yo le veo difícil salida porque Rusia no va a aceptar nunca que pierde una guerra y entonces es cuando podrán tener tentaciones de utilizar armamento táctico, ¿no? Nuclear. Entonces yo tengo miedo. La única solución que yo atisbo viable posible pues es que haya un golpe interno dentro de Rusia, un golpe de timón, que se le ponga a Putin y que se instale algún nuevo líder que trate de avanzar por vías democráticas, como por ejemplo Navalny. Pero lo veo muy complicado porque no sé hasta qué punto existe una capacidad interna de respuesta. Sí, esa situación es complicada porque los rusos dentro de sí pues igual saben algo, pero fuera de Rusia no hay información contrastada. Es un país hermético, no tanto como Corea del Norte, pero no hay información muy verificable. Lo que pasa es que existe oposición y bueno, uno ve la época fuerte de la oposición de Navalny o la de Nemtsov, que mataron en el puente y movilizaban cientos de miles de personas en Moscú. No era gente, es decir, hoy en día no se ven movilizaciones porque es difícil, pero vamos, en los tiempos de Nemtsov y Navalny movilizaban multitudes de rusos en favor de un cambio democrático. Lo mismo que hace poco en Bielorrusia, cuando las últimas elecciones, las movilizaciones en contra de Lukashenko fueron importantísimas, hasta que al final el ejército tuvo que entrar a tomar. Entonces, sí ves que, aunque hoy en día no lo estemos viendo, hay una masa social importante que está dispuesta a apostar por un cambio. Lo que pasa es que tiene que pasar algo, ¿no? Sí, y como comentamos, pues hay varias Rusias dentro de Rusia, porque por un lado está la parte de los Urales para allí, y luego está la europea. En la zona europea es donde vive la mayor parte de la población de Rusia, sí. Pero dentro de ahí, en cada ámbito, hay diferenciación entre las ciudades, ya sea San Petersburgo, Moscú, y también dentro de las zonas europeas, de las zonas rurales, los campos son distintas, y también evidentemente es distinto esas localizaciones que están cerca de Finlandia de las que están cerca de Azerbaiyán, donde está Chechenia, por ejemplo, que es como un cortijo de esta gente, de estos se puede decir payasos. De los Kadyrovskis. Sí, y también es distinto una ciudad que esté cerca de los Urales a la que está cerca del río Amur, y también algo que esté en el río Amur que sea una aldea es distinto de Vladivostok. Con lo cual hay diferencias, no es un país homogéneo y cada situación es distinta de la otra y te puede no es descartable
esa idea que pudo hacerse en la política ficción de que pueda haber una ruptura interna en la que en ciertas ciudades y en ciertas áreas, si quitan a Putin, haya un liderazgo y en otras haya otro que pueda llevar incluso a una guerra civil dentro de Rusia. No creo que una guerra civil tanto como una guerra civil, pero sí eso que dices de que, bueno, pues al final, si quitas un liderazgo central, pueden surgir líderes periféricos que quieren hacer su propio área de poder, ¿no? Pero yo creo que la clave está en Moscú y San Petersburgo, que son las dos grandes urbes rusas y fundamentalmente en Moscú. Recuerda cuando el golpe de Estado en contra de Gorbachev, como bueno, al final la clave fue en lo que pasó en Moscú, ¿no? Como Boris Yeltsin, que no hay, la gente cuando se habla de Boris Yeltsin se acuerda del viejo decrépito borrachín del final, pero no del que se opuso, ¿no? Que se subió a un tanque y soltó una arenga a la multitud y se encerró en el Parlamento con la facción demócrata y que finalmente fueron capaces de ganar la partida. Y eso todo fue en Moscú, es decir, todo el resto de la periferia estaba esperando a ver quién de los dos ganaba. Y finalmente fue Yeltsin el que ganó. Y bueno, y el resto le siguió, ¿no? Entonces yo creo que al final, si hubiera un golpe de Estado en Rusia, pues habría haber un golpe de Estado, un cambio, pues Moscú se impondría otra vez, ¿no? De una u otra forma, porque al final todas las zonas periféricas son dependientes de Moscú. No son autosuficientes, yo creo. Sí, una de las informaciones periodísticas que especulaban con ese reemplazo pues, temporal por el tema de la enfermedad supuesta, hablaban del ideólogo este que se sacó de la manga lo de la desnazificación, que está ahí como asesor áulico de Putin. Pero bueno, no sé, no sabremos. Pero sí, yo deseo que en la parte de la guerra, evidentemente la primera fase, la de Kiev, fue un desastre total, tratando de comerse el país entero. Después han tratado de reasignar los objetivos a través de esta ofensiva en el Donbass. Espero y deseo que fracasen. Parece que la cosa está lenta y hay algunos ajustes puntuales en algunos pueblos, en algunas áreas no urbanas, porque hay dos ciudades que están próximas, 2 y 2, y que no están todavía en el frente, con lo cual habrá que esperar a más o menos. Probablemente los expertos dicen que a mediados de mayo ya sabremos más o menos si se han pegado la leche y ya si puede empezar a pensarse en esa contraofensiva. Sí, pero como pasó en Kiev, ¿no? Es decir, que primero hay un avance, que van avanzando, pero claro, luego llega un momento que tienes que tener líneas de suministro, etcétera, y llega tal, si se te para lo suficientemente bien, luego eso da lugar a un contraataque que te va haciendo ir perder posiciones. Yo creo que va a pasar en la zona del Donbass, ¿no? Por un lado está diciendo en las televisiones, no, bueno, es un avance demasiado lento. No, perdón, yo creo que no está habiendo avance. Prácticamente no están avanzando los rusos. Están estabilizando el frente, están recibiendo una respuesta que les está conteniendo y ahora es el momento en el que, bueno, pues vamos a ver quién de los dos va a empujar. Pero yo creo que lo que tú has dicho, a mediados de mayo veremos, y posiblemente lo que vamos a ver a mediados de mayo es que empezará a haber una ofensiva ucraniana y que empezarán a recuperar terreno, ¿no? Con lo cual tendrán que ver a ver qué hacer esta vez, porque ya no tienen salida de fijarse otra alternativa. Hay datos curiosos, como por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que oíste tú que en las próximas horas podía empezar el desembarco para la toma de Odessa? Hace ya mucho. Pues hace mucho, ¿no? Y al día siguiente volvían a decir que faltaban horas para que se empezara el desembarco y la toma de Odessa. Y ha pasado el tiempo y ni siquiera han cogido Mykolaiv, con lo cual, que es el paso previo para llegar a Odessa. Sí. Y en Odessa sí están tirando a sacar el espantajo de agitar el Transnistria, agitar esta zona. Algunos incluso reprochan a Moscú de esto es lo que teníais que haber hecho, haber atacado desde esta área también para poder... gente dando consejos. Sí, pero ¿cómo llevas gente a Transnistria? ¿En avión? ¿Cuántos puedes llevar? Si Transnistria es muy pequeñito, es una franja muy delgada.
Es verdad que Moldavia tiene un ejército de juguete, con el cual no puedes hacer nada, pero no, al final los dibujos sobre el papel no sirven para nada, ¿no? Si luego al final no tienes la capacidad. Entonces vamos a ver qué pasa, pero yo creo que lo que tú dices, para mediados de mayo veremos ya cuál es la situación real y yo creo que nuevamente Rusia se va a encontrar con que su ejército del siglo XX es incapaz de ganar terreno. Sí, porque pareciera, y creo que es real, que el tiempo corre ahora a favor de Ucrania. Creo que se calcula que Rusia ha perdido 1000 tanques, ya. O sea, creo que hace poco Ucrania tenía más tanques ya que Rusia. Yo no sé cuántos tanques puede poner esto, pero ya perder 1000 tanques es perder muchos tanques. Sí, Han perdido a una fuerza de agresión de unos 120.000, 150.000 hombres, y dicen los datos que han muerto 22.000 rusos. Los datos ucranianos hablan de 22.000 bajas entre los rusos. Algunos datos británicos hablan de 15.000. Por cada muerto se calcula siempre que suele haber el doble de heridos fuera de combate, con lo cual estaríamos hablando de más de 50.000 bajas en el ejército ruso. Es decir, ¿hasta qué ritmo pueden aguantar de pérdidas? ¿Qué dice? ¿Que van a hacer una movilización general de la población en Rusia y les van a mandar a Ucrania a luchar? Yo lo veo muy complicado, muy complicado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Rusia, cualquier negociación va a pasar por que se le ceda territorios, que se renuncie a Crimea. Yo creo que realmente ya es muy difícil de mantener Crimea, pero va a querer quedarse con todo el Donbass entero, es decir, no con las partes que tenía de Lugansk y irse con todo, y Ucrania no va a poder aceptar nunca esas condiciones, ¿no? Ucrania va a decir que el territorio ucraniano que se autodeterminó en el referéndum del año 92 que es íntegramente ucraniano, y claro, yo no veo que Ucrania pueda aceptar cesiones territoriales, más allá de Crimea, donde igual no queda otro remedio. Pero veo muy difícil que Ucrania pueda ceder, con lo cual la negociación es prácticamente imposible. Sí, en unos dagos se puede incluso llegar a decir vale, aceptamos el Donetsk y Luhansk completos y Crimea, pero a partir de mañana por la mañana, Ucrania está dentro de la OTAN, de la Unión Europea y de la organización de a mí me importa un carajo lo que opine Moscú. Y evidentemente esto no lo va a aceptar Rusia, pero jamás. Porque Rusia quiere seguir teniendo derecho de veto sobre cualquier circunstancia y decisión que tomen ucranianos. Y hasta que no se les quite eso de la cabeza, o el que manda desaparezca para que otro tenga otra visión, pues evidentemente parece que el conflicto está ahí, en la idea. Esa es la raíz. Porque hay gente que mete conspiraciones, que si la OTAN, que si Papá Pitufo, que si no sé qué, y a ver, al final la base es el reconocimiento real de la independencia de Ucrania y su derecho a existir. Sí, pero que ya se acordó en el memorándum de Budapest, ¿no? Que es lo que Rusia ha vulnerado, es decir, hay un compromiso de mantener la integridad y la soberanía de Ucrania, y Rusia la ha vulnerado, pero tampoco la han cumplido las demás potencias signatarias. Lo cual China es gracioso porque hay gente que es absolutamente es temeraria en su defensa de Rusia. ¿Por qué? Porque esta gente decía, no podemos tolerar que haya misiles nucleares que estén a 5 minutos de Moscú y estén instalados en Ucrania. Vale, fantástico. A uno de estos les dije, hay distancia menor entre Berlín y Kaliningrado, es decir, realmente Königsberg. Kaliningrado, el último de esos amigos de Lenin que no fue fusilado por Stalin. Königsberg está más cerca de Berlín que Kharkov. Königsberg es la capital, igual que Kaliningrado es la capital. Que Kharkov de Moscú. Königsberg está más cerca de Berlín que Kharkov. No, eso también yo lo he dicho más de una vez cuando dicen, qué bobada, ¿no? Es decir,
La frontera es donde está y tú estás igual de cerca de un lado que el de un lado está cerca de ti. Pero es que la respuesta que me dieron es que Königsberg no tiene importancia. No, yo lo que estaba diciendo es que desde Königsberg pueden atacar a la capital de Alemania en tiempo menor que la hipótesis esa del ataque desde Kharkov a Moscú. Y además ahora han sacado desde la televisión oficial de Rusia una idea de que pueden atacar desde Königsberg a París, a Berlín, a Londres, con lo cual la respuesta debe ser obvia. La misma que ellos decían, no, fuera estos, la OTAN fuera de Ucrania, no, fuera Rusia de Königsberg. Ustedes fuera, están amenazando a la unidad europea, están amenazando a Francia, Italia, España, Alemania. Ustedes váyanse. Autodeterminación de Königsberg. No tiene mucho sentido, en todas las cosas, porque Rusia Oriental, que es el nombre de la zona, el territorio no se llama Königsberg. Königsberg es la capital. El territorio es Prusia Oriental. Pero el problema es que no quedan prusianos orientales. Toda la población alemana fue echada de Prusia Oriental y fue todo cambiada sustituida por población soviético-rusa. Con lo cual, la autodeterminación en Königsberg o a Kaliningrado no tiene mucho sentido por eso. Pero, como tú bien dices, es ridículo que mantenga el nombre de Kaliningrado. Kalinin fue el presidente del Soviet Supremo y, bueno, no es el único dirigente histórico comunista bolchevique que sigue manteniendo el nombre suyo en una ciudad, ¿no? Pero no quieren devolver el nombre de Königsberg. Pero es verdad, el tema de los misiles, etcétera, y las amenazas son excusas que no tienen ningún valor, porque, bueno, ¿qué más te da que tarde 6 o 7 minutos, 5 o 3 minutos, cuando al final, bueno, pues todos los países, y además cuando ningún país está planeando tocar ni un metro cuadrado del territorio de la Federación Rusa. Es decir, no existe ninguna amenaza. Ellos están continuamente diciendo que se sienten amenazados. ¿Amenazados por quién y para qué? Si nadie quiere invadirte, a nadie le interesa invadirte. Y además que precisamente hay un acuerdo que no es verbal, que no se explicitó, pero que se ha cumplido durante todos estos años. En la antigua RDA no hay ninguna base permanente de la OTAN. En ningún país de la zona oriental, ni en Polonia, República Checa, Hungría, no hay bases estables de la OTAN. Todo lo más, ahora hay unas bases rotatorias, los países bálticos. Con lo cual, ese compromiso voluntario se ha cumplido. Y esta gente... Este compromiso fue entre Bush y la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Eso es lo que van a lograr. Que Suecia y Finlandia sean miembros este mismo año de la OTAN. Parece inminente, además, el tema. Y el tema es que no es que la OTAN se expanda, sino que son ellos los que se suman a la OTAN, que es algo que la gente aquí, los propagandistas rusos dicen, no, es que la OTAN no para de expandirse. Digo, pero ahora que no, que es que resulta que la gente cuando se independiza y cuando se soberanía, lo primero que hace es pedir su adhesión a la OTAN. Es como si mañana Bielorrusia rompe con Rusia, pues pediría seguramente su entrada en la OTAN. ¿Por qué? ¿Porque quiere que la OTAN amenace a Rusia? No, porque quiere protegerse de una posible invasión rusa. Ya, pues hágase usted mirar porque todos los países de alrededor le tienen miedo, ¿no? Sí, tendrán fresca la memoria histórica de todo lo que ha pasado, de todo lo que han hecho en Georgia en 2008, lo que están haciendo ahora en Ucrania, lo que hicieron en 2014, todas las intervenciones, y evidentemente prefieren prevenir antes de tener que curar. Eso es la ampliación de la OTAN. Ya que estamos hablando de todos los que defienden de una u otra forma a Rusia, hay un tema que es curioso, que es el increíble antiamericanismo enfermizo de algunas personas, que es lo que les llega a colocarse sistemáticamente fuera de donde esté Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos es una postura, yo me coloco en la contraria. Y eso está pasando en Sudamérica mucho, en Euskadi está pasando con mucha gente a los cuales leemos, y en Europa, ¿no? Que hay gente que bueno, pues profesan un antiamericanismo absolutamente enfermizo. O gente que supuestamente es de izquierdas
Y como eres de izquierdas, entonces debes de defender la patria de los trabajadores, que es Rusia, que es heredera de la Unión Soviética, y se hacen una cosmovisión así fantástica en la que siempre tienen razón. Y entonces, si estás en contra de todo eso, pues eres imperialista, eres yanqui, eres... Es curioso, sí, es llegar a ese nivel de que el mundo no libre llame nazi al mundo libre. Estamos entrando en una forma de actuar y de pensar demencial, donde que esta gente habla de los ucronazis. Y bueno, pues que se han llegado a creer eso de los nazis en Ucrania, cuando los nazis en Ucrania no pintan absolutamente nada, no tienen representación parlamentaria, etc. Siguen con el batallón Azov, que es un batallón que en su máximo momento llega a tener mil soldados, y que simplemente es nazi porque le llaman que es nazi porque su fundador, que era Viletsky, era un neonazi, pero bueno, abandonó el batallón mucho para dedicarse a la política, se pegó un tortazo electoral, no sacó nada, y el batallón Azov, que están todo el día hablándote de él, pues no sé cuántos quedarán, pero vamos, quedarán muy poquitos ya, después de que nos salgan la mitad de Mariupol. Pero ni es neonazi, ya no utiliza esa especie de N con una raya, no utiliza símbolos nazis, dice en su página web que defienden al gobierno y a la constitución de la República de Ucrania, bueno, y que lo único que se puede decir de ellos es que en el campo de batalla se han portado de una forma notable, pero no se les acusó ni de crímenes de guerra, ni de actos vandálicos, etcétera, ¿no? Ojalá las tropas rusas pudieran decir lo mismo, cuando lo que están cometiendo son crímenes contra la humanidad permanentes, atacando a zonas, a objetivos civiles sin ningún tipo de interés militar. Sí, es esa propaganda anclada en el pasado y que compran en América Latina, compramos algunos compran en Euskadi, y gente es de extrema derecha y de extrema izquierda, evidenciando que no es un debate ideológico de derecha o izquierda, sino de gente que defiende la libertad para Euskadi y también para Ucrania, y los que defienden la opresión y defienden el sometimiento, ya sea en una forma u otra, porque al fin y al cabo son cosas curiosas que recordar. En los años 70 hubo gente de supuesta izquierda que decía que era mentira el genocidio camboyano, porque su ideología les impelía a que tenían que asumir ese dogma, porque no entraba en el cálculo de que hubieran matado a 2 millones de personas por el simple hecho de o saber leer, o tener una licenciatura, o tener gafas, o estas cosas que son llevar hasta el extremo el pensamiento marxista-leninista. Es decir, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Eso es Camboya. Y aquí había gente que lo negaba, pero porque ideológicamente estaban obligados a hacerlo. Sí, hasta que Pol Pot y los Khmer Rojos lo acabaron reconociendo, ¿no? Y creo que fue un problema de mala praxis de su teoría, etcétera, ¿no? Lo acabaron reconociendo ellos mismos. Ahora mismo estoy leyendo Archipiélago Gulag, que está muy bien para explicitar, porque la gente, bueno, no puede ocultar que en el año 1937 hubo una serie de purgas, pero ¿y las que hubo en las décadas anteriores? Prácticamente desde el año 18 haciendo purgas, porque el primer traidor a Rusia fue Lenin. Lenin primero con el tren blindado, dejándose hacer, manosear para que, bueno, él con la supuesta paz hacía que cayera el régimen de febrero y él tomaba el poder. Sí, sí. Pero después le vendió una buena parte de la Europa rusa al Kaiser y le dio grano, un poco como hizo en el 39, en el 23 de agosto, pero una forma distinta. En el 18 Rusia le daba alimento a Alemania para que siguiera la guerra en Occidente, que es lo mismo que pasa en el 40. Y eso estaba prohibido decirlo en Rusia. No podías decirlo, te ibas al Gulag.
Y claro. Bueno, lo mismo que estaba prohibido hablar de la matanza de Katyn, lo mismo que estuvo el Holodomor, la matanza de hambre ucraniana del año 32-33, está terminantemente prohibido hablar de ella. O de los grupos especiales, esos aquellos que construyeron el canal, aquel canal que creo que va del Báltico a Moscú, que fue construido con mano forzada, con esclavos, vamos. Un sistema que decía, ¿no? O el sistema sin cárceles, pero con gulags, con campos de concentración, como los nazis. Que ahora hay una ley que dice no puedes equiparar a los nazis con los soviéticos, pero si tomaron caminos similares en muchas cosas. Bueno, ya hablamos, los días que hablábamos del Ribbentrop-Molotov, donde había artículos escritos por el propio Vyacheslav Molotov, en el que decía que nacionalsocialismo y socialismo soviético eran dos caras de una misma moneda, eran sistemas equivalentes, ¿no? Hasta que se acabó y la Operación Barbarroja hizo que rompieran entre ellos, pero hasta entonces eran sistemas hermanos y ya hubo desfiles conjuntos, etcétera, de ambos países. Yo siempre digo, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, Rusia nunca habla de la Segunda Guerra Mundial. Rusia habla de la Gran Guerra Patriótica, porque la Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión de Polonia y ellos son invasores. Por lo tanto, ellos tienen una guerra distinta. Y luego siempre están diciendo que ellos tuvieron que luchar contra la invasión de los nazis. Yo digo, como si... Bueno, ustedes lucharon contra la invasión del ejército alemán. Que fueran nazis, fueran democristianos o socialistas es lo de menos. A ustedes les invadieron los alemanes. ¿Por qué tienen que empeñarse tanto en que lucharon contra los nazis? ¿No? Parece como que quieren blanquearse o quieren justificarse de alguna manera. Y luego nunca te cuentan, que eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces, del ejército del general Blasov, el ejército de liberación ruso, que llegó a tener 1 millón de soldados, entre desertores, de prisioneros, etcétera. Sí, porque eso encaja mal en el relato. Eso no encaja. En esa idea precisamente de luchar contra los alemanes, precisamente encajaría menos. Porque son rusos y están con el enemigo. Pero son nazis. Y claro, como son nazis, pues entonces luchamos contra toda esa morralla. Pero claro, sin la ayuda de Reino Unido y de Estados Unidos, Stalin se habría cargado el país en 1943 y sería el líder que hubiera muerto 10 años después de un clan en Asia Central o algo así. Pero se olvidan, obviamente de manera interesada, de los suministros de Studebakers, de General Motors, de todos estos camiones que fueron fundamentales luego cuando se produje la contraofensiva en el 44 y en el 45. Sin ellos probablemente ellos son capaces de trasladar la producción bélica después del Volga. En un primer lugar, cuando entran, los centros de producción están alrededor de Moscú y San Petersburgo, y resulta que luego pues ellos tienen que reconstruir toda la industria bélica y hacerla detrás del Volga, en las zonas donde previsiblemente no iban a llegar los alemanes, sí, hasta que consiguen. Pero es que también se olvidan de algo que probablemente estemos viendo la versión rimada de la historia ahora cuando los chinos vayan a comprar empresas rusas a precio de saldo. Pues precisamente en el año 29 hubo un crack en Nueva York que todo el mundo debe de conocer, y entonces hubo una circunstancia en la que buena parte de las patentes fueron compradas por los rusos, que tenían dinero porque evidentemente seguían teniendo materias primas, tenían minerales, y ese mercado de minerales, pues supongo que se puede decir que siempre hay un comprador para cosas necesarias de estos productos, que son la primera parte, la parte inicial de la cadena de suministros a la hora de la industria, y por lo tanto tenían dinero a pesar de la crisis, y muchas de las patentes sirvieron para construir fábricas en los Urales y en otras zonas de Rusia que eran de tractores, pero con la segunda función escrita desde el inicio para construir tanques. Y esas formas de construcción son parte de las que ayudaron a tener esas industrias que comentas a través de patentes anglosajonas compradas a precio de saldo a partir del año 30, 31, 32. No lo desconocía. De todas formas, vamos a volver a Ucrania, que sí es más preocupante en este momento.
Pero bueno, está dentro del mismo concepto, porque estos rusos tienen olvidos voluntarios, pero lo que les importa lo ponen encima de la mesa y tratan de llegar hasta las últimas consecuencias, como este asunto de Ucrania, por interés propio, y que los demás asumamos que ellos son libres para hacer y deshacer lo que quieran. Pero claro, ahí es donde está el dilema. Occidente ha dicho basta. No dijo basta en 2008, no dijo basta en 2014, pero a la tercera por lo menos parece que va a la vencida. Sí, afortunadamente yo recuerdo en el 2014 cuando yo elaboré con la Fundación Equialde un manifiesto en defensa de Ucrania. La gente no, lo que quería era que se acabe el tema cuanto antes, mirar para otro lado, bueno, a ver si Rusia se coge lo que quiere y se quedan tranquilos. Y Occidente fue muy suave, las sanciones fueron muy suaves, que a Rusia le importaron muy poco. Hasta el punto que tenemos un problema que nos atribuyen a todos los europeos, pero el problema lo tienen los alemanes a través de los hidrocarburos, que prefieren calefacción calentita para los hogares alemanes a una paz en Europa. Sí, y luego han tenido un error de manual, de libro, que es, siempre se dice que tienes que diversificar tu dependencia energética o de todo tipo de materias primas. Tú no puedes depender todo de una sola fuente. Entonces Alemania no ha sido capaz de diversificar. Alemania no tiene ni una sola regasificadora, es decir, no puede importar gas en barco. Ahora parece que quieren construir una, pero que eso lleva su tiempo construirla. Y entonces estaban como dependiendo única y exclusivamente del suministro ruso. Y eso es un grave error, ¿no? Sí, Francia no ha querido nunca hacer la interconexión gasista importante con España, sí, con el último mercado, que no se llegó a aprobar por España porque Francia planteaba que el 80% lo pagara España y el 20% lo pagaba Francia. Y además el control del 100% de la llave de paso se la quedaba Francia. Y ese gas hubiera sido necesario para aportar no solo a Francia, sino hoy en día a Alemania. Y ahora está también poniéndose en marcha el posible gasoducto, el segundo gasoducto entre Argelia e Italia por el Mediterráneo, que también podría servir. Pero el problema es que no sabemos en cuánto tiempo se va a poder hacer ese tipo de suministros, ¿no? Y luego, pues el tema de MidCat, la conexión española es importante porque España tiene 6 regasificadoras que pueden convertirse en 7 en cualquier momento, con lo cual España puede recibir gas por barco que inyectar en Europa, pero desgraciadamente no se hizo. Eso por un lado. Y luego por otro lado está el tema, que también lo hemos comentado tú y yo alguna vez, de todo el tema de no al fracking, que en el caso de Euskadi no solo es no al fracking, sino no a la explotación del gas que se puede explotar de forma convencional sin necesidad de fracking, como hay cosas en Álava. España tiene capacidad de producir gas por fracking para su consumo de 40 años de gas, y sin embargo ha habido una campaña, y ahora es cuando podemos decir qui prodest, ¿a quién ha beneficiado toda esa campaña en contra del fracking? Cuando en Estados Unidos hay 20.000 instalaciones de gas a través del sistema del fracking, ¿no? Y no pasa nada ecológicamente. Sí. Pero claro, se puede decir que el gobierno de España, de Pedro Sánchez y antes Pablo Iglesias y ahora Yolanda Díaz, se ha cubierto de gloria en muchos aspectos. Por ejemplo, es que no es que no se pueda extraer, es que ni siquiera se puede saber, no se puede ni explorar cuánto tienes ni qué tienes. Y eso es un problema, porque para saber si quieres explotarlo o no, si te conviene o no, primero tendrás que saber qué hay ahí abajo. Y no Pedro Sánchez, porque antes estuvo Rajoy y tampoco, es decir, no pero ningún gobierno. Añade a eso, evidentemente, lo de la purga de las centrales nucleares, con aquella moratoria que se convirtió en otra cosa, a partir del 84, luego en el 94 y todo aquello. Evidentemente luego también está el coqueteo con Marruecos, que cuando lo tenías todo lo posible para, hombre, pues sigue manteniendo el equilibrio con Marruecos y no insultes a Argelia. Y conviértete en el hub que puede llegar a través de barco y a través de la conexión, a través de el corredor que trae a Argelia el gas. No, se dedican a insultar a Argelia, Marruecos que no ayuda a Ucrania, y entonces ahí
tú mismo te estás poniendo piedras en hasta el punto de que, hombre, Mario Draghi, que es avispado, dice, bueno, pues esta es la mía, y cojo, y el gas de Argelia pues pasa a través de Italia. Sí, pero tampoco es suficiente, es decir, que aunque, es decir, eso suma, pero no vale con la conexión de italiana, haría falta también la conexión española. El acuerdo con Marruecos, desde luego, no llega al mejor momento, pero también hay un problema de la Unión Europea, que la Unión Europea es quien tiene que presionar para que se hagan ese tipo de infraestructuras, porque fundamentalmente es Francia la que no ha querido que se hagan nunca, ¿no? No sé por qué. Sí, yo creo que también hay un problema de lobbies. Y Alemania es el centro del problema. Alemania es el centro del problema porque tuvo esa neuda de no, centrales nucleares no, las quitamos todas. Vale, estupendo. Y entonces también quitamos el carbón porque es más contaminante, por supuesto. Y luego... Nunca ha quitado el carbón. No lo cuento, pero más del 50% de la energía que produce Alemania es ese de carbón. Y luego tienes el litio. Problemas medioambientales horribles para tratar de ser más verdes que nadie. Tratando de ser verdes, han contaminado más. Y hasta el punto de que estos han acabado dependiendo de Rusia, del petróleo y del gas de Rusia. Totalmente. No, y lo que se dice, no solamente de lo que te dependas, es que a través de las compras de gas y de petróleo estás inyectando recursos ingentes a Rusia. Sí, le estás pagando la guerra. Le estás pagando la guerra. Claro, si a Ucrania se le daba una ayuda de 3.000 millones, mientras que a Rusia se le ha comprado gas y petróleo por importe de 45.000 millones. Y la continuación es que ahora tienen dudas respecto a las regasificadoras, porque dicen, si hacemos alguna regasificadora, que ya debían de haberla terminado, pero como se la sugirió Donald Trump, que Donald Trump evidentemente estaba interesado en que llegara el gas de Estados Unidos, llegara a los Países Bajos o bien a Alemania, desembarcar, hacer la transición y entonces se la compraran los alemanes, y cuando dejó la Casa Blanca de aquella manera, bueno, el 6 de enero y todo eso aquí, pero desapareció Trump y entonces dijeron, el proyecto lo fumigamos, desaparece completamente. Hombre, no, si es bueno, aunque lo diga el Satanás, pues hombre, hazlo. Pero dijeron, quitamos. Y ahora el debate en Alemania es, ¿para qué vamos a hacer regasificadoras si luego vamos a tener que hacerlas, pero de hidrógeno? Y son dos elementos completamente distintos, las de gas que la del hidrógeno, y entonces, ¿nos merece la pena hacer regasificadoras actualmente? Hombre, pues digamos que tiene la posibilidad de comprar a una empresa japonesa una especie de regasificadora que es portátil, por así decirlo, y que es marina, pero evidentemente eso no cumple con las necesidades de Alemania. Puede ayudar en las necesidades de, por ejemplo, Lituania, de un país más pequeñito que la puede poner enfrente de un puerto. El problema grave es que mientras se está financiando a Rusia, es decir, Rusia lo que hace es triplica el precio del gas y con lo que los beneficios absolutos que está sacando, pues puede financiar la guerra y seguir aguantando porque tiene fondos para ello. Y entonces el problema real es ese, que se está inyectando mucho dinero a Rusia. Ten en cuenta que Rusia vendía el gas a 30 dólares. En estos momentos lo vende a 200 y pico dólares. La diferencia de precio, ¿dónde está yendo? A financiar la guerra. Sí, es un problema grave. Y que lo tiene que solventar Alemania. Alemania es el que tiene la piedra en el zapato. Por ejemplo, Italia tiene capacidad instalada para el 50% de las necesidades que tiene en suministro subterráneo, en diversos almacenes, y ya se movió con Argelia, se está moviendo también con Qatar, también con otros países más lejanos en la zona oceánica como Australia. Bueno, está ahí tratando de... Pero Alemania es el centro de nuestras preocupaciones, porque es el ancla que impide tomar decisiones más decisivas, más importantes a nivel de la Unión Europea.
Porque luego se mira mucho a... No, es que Orban es una cosa muy pequeñita, ¿no? El núcleo importante está en el secuestro del alma de Alemania por parte de Rusia, y además voluntariamente. Porque hay diferencia en la forma de trato. Cuando se produce el Nord Stream y le ponen a Gerhard Schröder como jefe del chiringuito, hubo otra posibilidad por el sur. Querían hacer la pinza desde Rusia por el norte y por el sur. Por el sur se lo propusieron a Romano Prodi, un perfil parecido, socialdemócrata en Italia. Les mandó al carajo. Hay diferencia en la respuesta, porque Romano Prodi parece que tiene el europeísmo más perfilado hasta las últimas consecuencias, y Gerhard Schröder pues sigue pensando esa idea socialdemócrata de que bueno, si les acercamos económica y culturalmente, igual entonces vendrán a asumir una democracia occidental, los rusos verán los beneficios del capitalismo. Pues no. No hay. Y pues no sé, lo que más me preocupa en estos momentos es la posibilidad de que haya un cambio en Rusia, porque la única posibilidad de que Rusia diga, oye, mira, esta ha sido una aventura que no merece la pena y nos marchamos, es que haya un cambio de... Sí, y el relato de cómo vender la historia de una retirada. Cómo construir ese relato de que has perdido, tienes que retirarte, de que tienes que reconocer que Ucrania es un país independiente, pero cómo venderlo como si fuera una victoria. Pues con un cambio de sistema. Es decir, Putin es una etapa anterior, igual que lo fue Stalin, ahora llega un nuevo gobierno, Rusia inicia un nuevo rumbo democrático, pro-occidental y quiere integrarse en Europa, y por lo tanto lo primero que tiene que hacer es liquidar la guerra de Ucrania, que es una locura del dictador anterior. Es la única salida que tiene Rusia, que yo veo, porque todas las demás salidas posibles no son viables, y ahí está el problema, que por mucho que Ucrania está aguantando bien y que posiblemente vaya a lanzar va a dejar de estar la ofensiva y va a empezar a pasar al ataque próximamente, pues que Rusia no se puede permitir no Rusia, Putin no se puede permitir una derrota. Entonces la única forma es quitar a Putin del medio. Ahora, ¿existe esa posibilidad? Es lo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Sería posible que una nueva generación de líderes democráticos asuman el poder en Rusia y que se celebren elecciones democráticas, etcétera? Pues es muy complicado, pero creo que es la única salida que nos va a dar que nos va a cuadrar la ecuación. Aquí, con este punto, me han sugerido dos reflexiones que no sé cómo las verás. Una primera: ¿hasta qué punto podría ser aceptable por las cancillerías occidentales algún tipo de cesión permanente de territorio ucraniano ya ocupado? Y por otro, ¿cómo se respondería si se comprueba efectivamente que ha habido uso de armas químicas, biológicas, o incluso si hubiera la posibilidad de un lugar apartado o en algún lugar para coercionar, no en un lugar urbano, de uso de armas tácticas nucleares? ¿Cómo reaccionaría Occidente y las cancillerías en Europa y en Estados Unidos? Se preguntaba un amigo. No lo sé, pero desgraciadamente me da mucho miedo que se hagan esas preguntas, las dos, y creo que las dos son interesantes. Empieza a haber gente de las que se han posicionado a favor de Ucrania que hablan de ceder territorio, y yo creo que para los ucranianos y el esfuerzo que están realizando es una postura inaceptable, al menos la zona del Donbass. Crimea sería otra historia, pero el hecho de que pasen a utilizar armas nucleares tácticas da mucho miedo porque ¿qué pasa después? Es la gran pregunta. Sí. Pero luego, ¿qué pasa? Esperando que, como con Hiroshima y Nagasaki, el gobierno agredido se rinda,
¿O qué pasa? ¿O Occidente tendría una respuesta? A mí realmente que es una hipótesis que me da mucho miedo. Y precisamente los rusos la están utilizando por eso, por el miedo que nos da a los occidentales. Esa simple posibilidad. Pero yo creo que como todo, hay que utilizar la táctica de Churchill de decir, oiga, mire, usted a mí no me amenace, yo no le tengo miedo, y si usted viene, yo le espero, y se la va, y me va a encontrar. Desde ese punto de vista, porque es que si no, le estamos dando validez a las tácticas que están implementando Putin con Lavrov y su camarilla de radicales. Sí, dejando de lado el elemento evidente que es pensar esas armas nucleares rusas estarán bien, porque si la chatarra de tanques ha funcionado como ha funcionado, pero claro, aunque solamente sea una la viable y sea la que nos lancen, pues ya está haciendo un daño importante. Pero claro, ahí volvemos al inicio del día 23 de febrero, no el 24, el día 23, cuando formalmente Rusia tenía 3.000 tanques, o eso decían, y cuando iba Macron, ¿vale?, a hacerle la pelota con la mesa larga, y Macron tenía 300 tanques, 300, y Alemania tenía 300, y Reino Unido tenía 300, es decir, sumado los tres tenían 900 y formalmente el de enfrente tenía 3.000, con lo cual quizá había esa necesidad de aumentar la presencia militar europea para poder ir de igual a igual. Y hace bastante tiempo en Reino Unido y Francia estaban con la idea de eliminar armamento nuclear, eliminar submarinos nucleares, reducir el gasto en defensa. Pues cuando tienes un matón enfrente, solamente sabe entender este lenguaje. No, y luego hay otra cosa, que es que hay alguien que no quería entender, que no ha querido entender la situación. Estados Unidos ha sido el protector, el hermano mayor de Europa durante muchos años, pero claro, y en eso Trump tenía razón cuando decía a Europa, oiga, mire, usted tiene que empezar a preocupar por defenderse usted a sí mismo y no depender del gasto militar americano. Pero es curioso porque eso mismo lo decía Podemos. Pablo Iglesias decía que él era partidario de una defensa europea sin Estados Unidos. Una defensa europea sin Estados Unidos ya se intentó en su día, no sé si te acuerdas de una institución que se llamaba la Unión Europea Occidental, la UEO, que luego al final se disolvió, que trataba de hacer eso. Pero la única solución para poder llegar a eso es implementar y aumentar el gasto militar. Es decir, el famoso 2% del PIB es para que Europa se pueda defender a sí mismo sin recurrir a Estados Unidos, sin que Estados Unidos sea quien esté garantizando la defensa de Europa, que tuvo sentido después de la Guerra Mundial porque Europa estaba destrozada y no tenía capacidad militar, pero hoy en día Europa tiene que asumir que tiene que defenderse a sí misma y pagarse su defensa, y no ahorrarse a base de decir, bueno, como están los americanos, que tienen un ejército muy poderoso, ya vendrán a ayudarme. Eso también es una postura bastante egoísta por parte de Europa que no se sostiene. Sí, precisamente. El hecho de que Europa no era consciente de que había una amenaza rusa. Es decir, la amenaza rusa no nos la creíamos ninguno. Precisamente he intentado, y esperemos que sea posible, con dos personas distintas, con dos visiones complementarias, creo, una situación del ejército español actualmente, porque, por ejemplo, en la Marina pareciera como si se hubiera hecho los barcos de superficie, siempre pensando que va a haber un barco de Estados Unidos al lado de hermano mayor, y no en la previsión de que vayan a ser los barcos principales de una actuación en cualquier lugar, ya sea en el Mar Negro, en el Báltico. Pero eso es un error desde el dibujo, desde la concepción del propio barco, cosa que evidentemente no pasó con el submarino S-80, pero ahí entra la chanza, el cachondeo, el chalaneo muy español de cualquier pega, pues ponérsela en solfa, que es curioso porque eso en Estados Unidos no ha pasado con el F-35. El F-35 ha costado más de lo que estaba planeado, pero lo han gastado religiosamente y ahora hay miles de F-35 volando los cielos en muchos ejércitos aliados de los Estados Unidos.
Pero en España pareciera que tratar de hacer un submarino propio, eso sí es problemático. Salen chirigotas, salen incluso partidos políticos que desde la oposición tratan de desgastar al gobierno con una política que debería de ser de Estado. La política de defensa debería de ser... Esa materia de... No soy en absoluto especialista en temas militares. Yo no tampoco. Tengo ni marinos, de aviones, no tengo idea de nada. Yo tampoco, pero el principio básico, que deberían de ser políticas lejos de la situación partidista, un poco más centradas en el futuro del conjunto del país. Bueno, Juan Carlos, ya hemos dado un buen repaso a la actualidad. Yo, si me dejas, quisiera acabar mi mensaje con dos ideas. Una, no podemos dejar tirados a los ucranianos. Eso de, bueno, hay que poner fin y vamos a ceder, que cedan territorios, etcétera. Eso es dejarles tirados. No podemos dejarles tirados. Ucrania está siendo la punta de lanza de los valores occidentales, democráticos y liberales. Y hay que apoyarles, hay que seguir apoyándoles hasta el final sin dejarles tirados. A mí me da mucho miedo que la gente empiece ya a decir, igual hay que ceder territorios, igual hay que dejarles una salida a los rusos, que se queden con algo, etcétera. Quédese usted con un cacho, coja un poquito más si quiere. Es decir, creo que esa postura es inaceptable y no tenemos que contemplarla para nada. Eso es la fundamental. Y la segunda, pues que hay que seguir apoyando a Ucrania, pero dejando de apoyar financieramente a Rusia, porque desgraciadamente, pues como se dice, se ha dado 3.500 millones de ayuda a Ucrania, pero se ha dado 45.000 millones a Rusia por gas y petróleo en muy pocos tiempos, en muy pocos meses. Y eso realmente lo que está haciendo es que las sanciones de Rusia pues sean cosquillas y no sean reales. Mientras a Rusia no se le cierre el grifo financiero, pues va a poder seguir gastándolo en lo que no debe, ¿no? En lugar de en mejorar la vida de sus ciudadanos, que es lo que debería haber hecho desde el principio. Pero fundamentalmente apoyar a Ucrania y no dejarles tirados, porque si esto se empieza a alargar, va a haber voces que van a abogar por dejarles tirados, buscar una solución de apaño, tipo los acuerdos de Minsk, que al final era bueno que se quede con lo que ha pillado y tiramos para adelante con eso, y creo que es un peligro muy grave que no podemos admitir. Sí, es interesante la reflexión, y que significa que el futuro pasa por el presente, y el presente significa apoyar a Ucrania en todo lo posible, porque el futuro de Ucrania es el futuro de los valores europeos y de las instituciones eurooccidentales. Y por eso, hoy más que nunca, Slava Ukraini, es lo Heroia Slava. Y bueno, pues es que casco. Carlos.